Daremos comienzo con la clase número 9 de Éxodo. Los capítulos a estudiar son el capítulo 17 y 18. El capítulo 17 habla de que Dios hace brotar agua de la roca y la guerra contra los amalecitas. Leamos los versículos 1 y 2. Toda la comunidad israelita partió del desierto de Sin por etapas, según lo había ordenado el Señor. Acamparon en Refidim, pero no había allí agua para que bebieran. Así que altercaron con Moisés. «Danos agua para beber», le exigieron. «¿Por qué pelean conmigo?», se defendió Moisés. «¿Por qué provocan al Señor?». Toda la comunidad israelita partió del desierto de Sin por etapas, según lo había ordenado el Señor Jehová. Acamparon en Refidim. En obediencia llegaron hasta allí, pero no había allí agua para que bebieran. Marcharon en obediencia a Dios, pero les llegó sufrimiento. Dios provee a los fieles varias pruebas, a veces pruebas como de fuego. En Deuteronomios capítulo 8, versículo 5, dijo que iba a disciplinar a sus fieles. Dios nos entrena con distintas situaciones para hacernos hombres de Dios, para usarnos para su obra. El pueblo de Israel comenzó a quejarse de nuevo contra Moisés, diciendo: «Danos agua para beber», le exigieron. Quejarse contra Moisés es lo mismo que quejarse contra Dios. Pedirle a Moisés es como obligarle a hacer lo que quieren. Se pelean. En Santiago capítulo 4 versículo 2 dijo: «Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden o piden mal». Dijo que discutir con Moisés y quejarse contra él es lo mismo que probar a Dios. Dijo: «¿Por qué prueban al Señor?». ¿Qué es probar al Señor? Es decir, ¿Dios realmente nos está ayudando? Segundo, ¿realmente Dios está con nosotros? ¿Es realmente Dios nos está ayudando? ¿Está con nosotros? Esto es provocar a Dios. Versículo 3. Pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. «¿Para qué nos sacaste de Egipto?», reclamaban. «¿Solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados?». Dijeron los israelitas que estaban sedientos y murmuraron contra Moisés: «¿Para qué nos sacaste de Egipto?
solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados, y le reclamaron a Moisés, diciendo que se haga responsable. Moisés estaba haciendo todo esto en obediencia al mandato de Dios. Jesús, antes de ser crucificado, fue insultado y recibió azotes. Recibió un injusto juicio por parte de Pilato. Judas Iscariote vendió a Jesús por 30 monedas. ¿Qué dijo Jesús? Dijo: esta es la copa que Dios me dio. Nosotros creemos en la soberanía de Dios. Soberanía de Dios es hacer a la voluntad de Dios. Es creer que Dios nos dará lo mejor para mí, para nosotros, para nuestra familia, para nuestra iglesia. Es creer en eso. En Romanos capítulo 8, versículo 28, dice que Dios dispone todas las cosas para el bien. Porque Dios conoce todo. Significa desear que se haga a la voluntad de Dios. Dios sabe todo. Es creer que Dios nos ayudará con todo lo que sea necesario. Todas las cosas que pasan a los fieles a la iglesia está permitido todo por Dios. Pueden que la aflicción venga por algo ajeno a nosotros, o por enfermedad, o por accidente. Pero los que creen en la soberanía de Dios, su fe no tambaleará ni caerá en prueba. Versículo 4. Clamó entonces Moisés al Señor y le dijo: ¿qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas. Moisés oró a Dios. Dios, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas. Si tenemos corazón de rencor, significa que ya hemos caído en prueba. Es no tener fe. Entramos en el control del diablo. Aquí vemos que Moisés estaba a punto de recibir gran daño. Por eso clamó a Jehová. Versículos 5 y 6. Adelántate al pueblo, le aconsejó el Señor, y llévate contigo a algunos ancianos de Israel, pero lleva también la vara con que golpeaste el Nilo. Ponte en marcha, que yo estaré esperándote junto a la roca que está en Horeb. Aséstale un golpe a la roca, y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés, a la vista de los ancianos de Israel. Dios le dijo a Moisés que se adelante al pueblo, que lleve a los ancianos y se ponga frente a la roca. Con la vara que Dios le había dado, que le dé un golpe a la roca que está en Horeb. Dios dijo que yo estaré esperándote junto a la roca que está en Horeb. En Apocalipsis, capítulo 4, versículo 2, dijo Dios que estaba sentado.
que Jesús estaba sentado a la diestra del trono de Dios. Aquí le dijo a Moisés que iba a estar esperándole junto a la roca que está en Horeb. Cuando el diácono Esteban estaba muriendo apedreado, Jesús se puso de pie. En Hechos capítulo 7, versículo 55, el diácono Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró hacia el cielo. Cuando el diácono Esteban estaba sufriendo por la fe, Jesús se puso de pie y lo alentó. Dios no deseó que Moisés se muriera apedreado. Es cierto que él podría morir apedreado o azotado o muerto de hambre. Pero la obra de Dios de salvar al pueblo de Israel se debía concretar por medio de Moisés. No era tiempo para que Moisés muriera. Dios hizo brotar agua cuando Moisés golpeara la roca. ¿Qué significa que salga agua de la roca? Primeramente, muestra que Dios es el que guía al pueblo de Israel personalmente. ¿Quién es el que nos guía? Dios es el que nos guía. Segundo lugar, mostrar que Dios es Dios todopoderoso. No hizo que saliera agua de la tierra, ni que cambiara de curso el río. Sino de una dura roca hizo que brotara el agua. Tercero, que haya salido agua de la roca, muestra que los fieles vivimos únicamente por Dios. Aunque nos encontremos en lugares imposibles que puedan brotar agua o vivir, Dios nos da vida aún en lugares así. Por último, existe un propósito más específico. Esto es, que por medio de Jesucristo, los fieles obtenemos el agua de vida espiritual. Dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Bebemos el agua espiritual que brota justamente de Jesucristo. Jesucristo es nuestra verdadera roca espiritual. En Juan capítulo 4, versículo 14 dice, si tomamos del agua de vida espiritual, no tendremos sed jamás. Las cosas materiales, el poder, las pasiones carnales del mundo nos sacian nuestra sed, volvemos a tener sed. Esas cosas solamente nos satisfacen momentáneamente nuestra sed. Nos trae felicidad por un corto tiempo.
pero eso no puede ser comparado con el agua espiritual que Dios nos da. Versículo 7. Además, a ese lugar lo llamó Masá y también Meribá, porque los israelitas habían altercado con él y provocado al Señor al decir: ¿Está o no está el Señor entre nosotros? Llamó a ese lugar Masá y también Meribá. Masá significa probar. Significa que habían provocado, tentado a Dios. Meribá, altercado, que altercó, discutió con Dios. Es un gran pecado discutir, provocar a Dios. Versículo 8 y 9. Los amalecitas vinieron a Refidim y atacaron a los israelitas. Entonces Moisés le ordenó a Josué: escoge a alguno de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Los amalecitas atacaron a los israelitas. Los amalecitas son parientes lejanos de los israelitas. Los israelitas son descendientes de Jacob. Y los amalecitas son descendientes de Esaú. En Génesis capítulo 36, versículo 12, se habla de su genealogía. Esaú es hijo mayor de Isaac y hermano mayor de Jacob. Jacob se refiere a los fieles que pertenecen espiritualmente. Esaú se refiere a los que pertenecen al mundo. Si los fieles creyentes quieren vivir por fe, los perseguirán los que viven carnalmente, materialistas y humanistas. Dentro de la iglesia también hay personas que son mundanales, carnales. Ellos no piensan por fe. Gente así también se encuentran dentro de la iglesia. Ellos provocan disturbios, grandes disturbios dentro de la iglesia. Por tanto, hay que siempre recordar que están presentes los descendientes de Esaú. Moisés le ordenó a Josué que eligiera gente para ir a la batalla, que vaya y pelee contra los amalecitas. Y Moisés que se iba a orar a la montaña con la vara de Dios. ¿Qué es lo más importante para los líderes? Es dar ejemplos. Es ir delante de otros. Pero Moisés dijo que iba a ir a la montaña a orar. Lo más importante para la obra de Dios es orar. La pelea es de Dios. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 47. Salmos, capítulo 33, versículo 16. No se gana una batalla porque tiene mucho armamento ni soldados. Nosotros debemos desechar la vida de fe realista, pragmática. La vida de fe realista de decir, cuando gane más dinero voy a servir a Dios.
desechar algo de la verdad para atraer a más gente a la congregación. Eso es fe pragmática. Dice, ampliemos la puerta de la iglesia, bajemos el umbral de la iglesia. Acomodemos con el mundo para que muchas personas vengan más a la iglesia. Todo esto es vida de fe realista, pragmática. El reino de Dios no depende de si tiene mucha o poca posesión. Lucas capítulo 12, versículo 15. Santiago capítulo 1, versículo 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Nosotros recibimos lo mejor de Dios. Querer obtener algo bueno del mundo es ser un creyente pragmático. Estaría mal si Moisés saliera corriendo a matar gente y querer ganar la guerra. Los líderes lo primero que deben hacer es orar. Orar es la manera de vencer. Josué se fue a batallar y Moisés a orar. Versículos 10 y 11. Josué siguió las órdenes de Moisés y les presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas, pero cuando los bajaba, se inclinaba en favor de los amalecitas. Cuando Moisés decidió subir a la montaña a orar, Dios le envió personas para que lo ayudara. Aarón y Hur subieron a la cima de la colina con Moisés. Moisés oró levantando los brazos. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas, pero cuando los bajaba, se inclinaba en favor de los amalecitas. ¿Qué significa aquí mantener los brazos en alto? Es la actitud de inclinar para Dios todo nuestro corazón, alma y todo ser. Todo nuestro corazón, todo nuestro ser, todo nuestro deseo debe inclinarse para con Dios. Es hacer con todo el corazón y fuerza. Cuando oramos debemos hacer con todo el esfuerzo. Moisés oró durante 40 días antes de recibir los mandamientos en el monte Sinaí. Cuando nosotros oramos, recibimos gran gracia y poder. Trabajemos duro. Hagamos algo. Todo esto no es suficiente. Más que esforzarse en hacer algo, es más sabio si oramos y obtenemos de Dios. En Deuteronomio capítulo 6 dijo que si obedecemos bien los mandamientos de Dios, Él nos lo dará. Dijo que les dará hermosas y grandes ciudades que no ha edificado, con hermosas casas dentro de la ciudad. Llena de toda clase de bienes. Con cisternas que no cavó. Con viñas y olivares que no plantó. Todo lo iba a dar Dios a ellos.
Todo eso no lo hicieron los israelitas. Todo lo que las otras personas se esforzaron, Dios les iba a dar sin nada a cambio. Nosotros somos obtenidos por Dios. No esperamos nada del mundo, obtenemos todo de Dios. Versículo 12. Cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego y Hur le sostuvieron los brazos, uno el izquierdo y el otro el derecho. Así Moisés pudo mantenerlo firme hasta la puesta del sol. Los brazos de Moisés se le cansaron de tenerlo levantados todo el día. Ya tenía bastante edad. Si sus brazos bajaban, los israelitas perdían. Entonces Aarón y Hur pusieron debajo de los brazos piedras para que se sostuvieran. Hur es bisnieto de Judá, hijo de Caleb. Algunos dicen que es el marido de Miriam. Esto lo dijo el historiador Josefus. Significa que cuando el siervo de Dios ora con fe, Dios le manda personas que le ayuden. Si nosotros oramos, Dios nos ayudará. Al final, el que ora es la persona que gana. Los que oran tienen esperanza, pero los que no oran no tienen esperanza. Versículo 13 al 14. Fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Entonces el Señor le dijo a Moisés: pon esto por escrito en un rollo de cuero, para que se recuerde, y que lo oiga bien Josué. Yo borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amalecitas. Fue Josué y derrotó al ejército amalecitas a filo de espada. Como los amalecitas fueron en contra de los israelitas, Dios los destruyó. Debemos ser personas que hagamos la obra de Dios. Hay que desechar todo espíritu de competitividad y orgullo. Debemos estar satisfechos y contentos solamente con que la obra de Dios haya salido bien. Seamos como Aarón y Hur, que ayuda en la obra de Dios. Versículo 15 y 16. Moisés edificó un altar y lo llamó: el Señor es mi estandarte. Y exclamó: echa mano al estandarte del Señor. La guerra del Señor contra Amalec será de generación en generación. Moisés levantó un altar a Dios y lo llamó Jehová Nisi. Jehová Nisi significa estandarte de victoria de Jehová. El Señor es mi estandarte. Moisés había vencido a los opositores de Dios y clavado el estandarte de victoria de Dios. Aquí debemos recordar que Dios es el que pelea por nosotros. Estudiaremos el capítulo 18. El capítulo 18 es el contenido del consejo del suegro de Moisés a Moisés. El suegro de Moisés vino a visitarlo. Versículo 1 al 4.
Todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel y la manera como el Señor había sacado a Israel de Egipto llegó a oído de Jetro, sacerdote de Madián y suegro de Moisés. Cuando Moisés despidió a Séfora, su esposa, Jetro la recibió a ella y a sus 2 hijos. Uno de ellos se llamaba Gersón, porque dijo Moisés: soy un extranjero en tierra extraña. El otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me salvó de la espada del faraón. Jetro, el suegro de Moisés, sacerdote de Madián, vino a buscar a Moisés. Todo lo que Dios había hecho por Moisés y por el pueblo de Israel y la manera como el Señor había sacado a Israel de Egipto llegó a oídos de Jetro. Jetro volvió con Séfora y sus 2 hijos que había enviado. Moisés había mandado de regreso a su familia a la casa de su padre. El nombre del primer hijo fue Gersón. Soy un extranjero en tierra extraña. El otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me salvó de la espada del faraón. En Éxodo capítulo 4, versículo 20, dijo: así que Moisés tomó a su mujer y sus 2 hijos y sus hijos, los montó en un asno y volvió a Egipto. En la mano llevaba la vara de Dios. Versículos 5 y 6. Jetro fue al desierto para ver a Moisés, que estaba acampando junto a la montaña de Dios. Lo acompañaba la esposa y los hijos de Moisés. Jetro le había avisado: yo, tu suegro Jetro, voy a verte. Me acompañarán tu esposa y tus 2 hijos. Jetro fue al desierto para ver a Moisés, que estaba acampado junto a la montaña de Dios. Lo acompañaban la esposa y los hijos de Moisés. El lugar donde Dios había obrado, donde la presencia de Dios estaba presente. ¿Dónde es el lugar que nosotros debemos ir a buscar? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde puedo recibir gracia? En ese lugar mi espíritu puede vivir, se vivifica. Ese es nuestro Canaán espiritual. Moisés le informó a Jetro todo lo que había pasado. Versículos 7 y 8. Moisés salió al encuentro de su suegro, se inclinó delante de él y lo besó. Luego de intercambiar saludo y desearse lo mejor, entrado en la tienda de campaña. Allí Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor les había hecho al faraón y a los egipcios en favor de Israel, todas las dificultades con que se habían encontrado en el camino y cómo el Señor los había salvado. Moisés se fue al encuentro de su suegro contento, luego de intercambiar saludos y desearse lo mejor. Hay personas que no les gusta recibir visitas. Nosotros los creyentes debemos considerar grato el que nos vengan a visitar. ¿Quién fue aquel que por haber sido hospitalario recibió ángeles a su casa? Abraham. Lot se salvó por haber recibido hospitalariamente ángeles a su casa. Allí Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor les había hecho al faraón y a los egipcios en favor de Israel, todas las dificultades con que se habían encontrado en el camino y cómo el Señor los había salvado.
Cuando nosotros nos encontramos, ¿de qué hablamos? ¿Dónde podemos ir para ganar más dinero? ¿Cómo podemos ganar más dinero? ¿Cómo podremos educar mejor a nuestros hijos? ¿Cómo podría hacer para verme más bella con ropa linda? Pero debemos ser personas que anunciemos de la buena obra de la salvación de Dios y cómo Dios nos ha ayudado. Jethro alabó a Dios después de escuchar todo lo que Moisés le dijo. Versículos 9 al 11. Jethro se alegró de saber que el Señor había tratado bien a Israel y lo había rescatado del poder de los egipcios, y exclamó: Alabado sea el Señor, que los salvó a ustedes del poder de los egipcios. Alabado sea el que salvó a los israelitas del poder opresor del faraón. Ahora sé que el Señor Jehová es más grande que todos los dioses, por lo que hizo a quienes trataron a Israel con arrogancia. Jethro se alegró de saber que el Señor había tratado bien a Israel y lo había rescatado del poder de los egipcios. Él alabó a Jehová. Alabó diciendo: Alabado sea el Señor, que los salvó a ustedes del poder de los egipcios. Alabado sea el que salvó a los israelitas del poder opresor del faraón. Ahora sé que el Señor Jehová es más grande que todos los dioses. Nosotros también, cuando avanzamos así por fe, Dios nos ayudará. La gracia y la salvación de Dios todavía está vivo. Nosotros debemos esperar en Dios, aunque sea la peor situación en la que estemos pasando. Cuando la gente dice que es imposible, nosotros debemos esperar en Dios. Cuando la gente diga que eso no se puede, nosotros debemos esperar en Dios. Nosotros no tenemos que ir a esperar ni a buscar ayuda en los hombres. Nuestras almas deben clamar a Dios, orar con las manos levantadas. Orar con las manos levantadas, clamar a Dios. Una vez más recordemos: los que oran tienen esperanza, pero los que no oran no tienen esperanza. Versículo 12. Dicho esto, Jethro le presentó a Dios un holocausto y los sacrificios, y Aarón y todos los ancianos de Israel se sentaron a comer con el suegro de Moisés en presencia de Dios. Moisés y Jethro presentaron a Dios un holocausto y sacrificios, y luego comieron juntos. Ellos se alegraron de la salvación de muchas personas. Versículos 13 y 14. Al día siguiente Moisés ocupó su lugar como juez del pueblo, y los israelitas estuvieron de pie ante Moisés desde la mañana hasta la noche. Cuando su suegro vio cómo procedía Moisés con el pueblo, le dijo: ¿Pero qué es lo que hace con esta gente? ¿Cómo es que solo tú te sientas mientras todo este pueblo se queda de pie ante ti desde la mañana hasta la noche? Al día siguiente, Jethro fue a ver cómo procedía Moisés. Moisés estaba sentado como juez y el pueblo venía a verlo desde la mañana hasta la noche. Ante 2 millones de personas, el único juez era Moisés.
Por eso, para recibir el juicio, estaban haciendo una larga fila esperando. Era cansador para Moisés y para el pueblo también. Ante esto, Jetro, el suegro, le reprendió y le dijo: ¿cómo hace las cosas así? Versículo 15 al 17. Es que el pueblo viene a verme para consultar a Dios, le contestó Moisés. Cuando tienen algún problema me lo traen a mí para que yo dicte sentencia entre las dos partes. Además, les doy a conocer las leyes y las enseñanzas de Dios. No está bien lo que estás haciendo, le respondió su suegro. Es que el pueblo viene a verme para consultar a Dios, le contestó Moisés. No está bien lo que está haciendo, le respondió su suegro. Jetro le dijo que era cansador tanto para Moisés como para el pueblo. Versículos 18 y 19. Pues te cansas tú y se cansa la gente que te acompaña. La tarea es demasiado pesada para ti. No la puedes desempeñar tú solo. Oye bien el consejo que voy a darte y que Dios te ayude. Tú debes representar al pueblo ante Dios y presentarte los problemas que ellos tienen. Significa que Dios estaba con Dios. Jetro le aconsejó a Moisés que haga esta tarea más sabiamente. Versículos 20 al 22. A ellos le debe instruir en las leyes y en la enseñanza de Dios, y darle a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben cumplir. Elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios, que amen la verdad y aborrezcan las ganancias malavidas, y desígnalos jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Serán ellos los que junjan con jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos, y los casos difíciles se los traerá. Eso te aligerará la carga porque te ayudarán a llevarla. Jetro le dijo que dispusiera de hombres que levanten jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Los que el jefe de los 10 personas no puede, que lo lleve al de 50, y el que no puede resolver el jefe de los 50, que lo lleve al de 100, y el de 100 a Moisés. Entonces, ¿qué clase de personas debería escoger? Jetro, el suegro de Moisés, le dijo: primeramente, aquel que es hombres capaces. Se trata de personas que tengan capacidad para encargarse del trabajo. Tiene que ser personas con virtud. Si no tiene virtud, no puede ser usado. Segundo lugar, temerosos de Dios. Los que no tienen temor de Dios no pueden ser usados para la obra de fe. Tercero, que amen la verdad, que no tengan manchas. Hay que ser sincero, sin engaños. Cuarto, que aborrezcan las ganancias mal habidas. O sea, personas que no reciban soborno. Que no escojan a personas que no den juicios justos por dinero. Hoy en día, en nuestras iglesias, también necesitamos gente de estas clases. Los obreros de Dios también deben tener estas cualidades. Hombres capaces, temerosos de Dios, amantes de la verdad, que aborrezcan las ganancias mal habidas. Estas clases de personas pueden ser siervos fieles de Dios. Versículos 23 al 26.
Si pones esto en práctica y Dios así te lo ordena, podrás aguantar. El pueblo, por su parte, se irá a casa satisfecho. Moisés atendió a la voz de su suegro y siguió su sugerencia. Escogió entre todos los israelitas hombres capaces y los puso al frente de los israelitas como jefe de 1,150 y 10 personas. Estos jefes fungían como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos, pero remitiendo a Moisés los casos difíciles. Yetro le dijo que si Dios lo permite, que lo haga de esa manera. En caso de que Dios no lo permita, aunque humanamente sea un buen método, no se debe hacer. ¿Cuáles son las obras que Dios permite? Tiene que estar acorde a la palabra de Dios. No hay que ir en contra de nuestra conciencia espiritual. Hay que pensar muy bien si esta es la obra que a Dios le agrada o no le agrada. Aunque sea de gran beneficio para uno, aunque sea muy buena la obra, pero puede ser que no sea agradable a Dios. Entonces, si a Dios no le agrada, no hay que llevarla a cabo. Moisés escuchó bien las palabras de su suegro. Esto no fue asunto de orgullo. Si a través de esa manera salen bien la obra de Dios, hay que proceder a realizarla. Tampoco no es asunto de quién es mayor o menor, tampoco de quién es primero y último. Si es para el bien de la obra de Dios, habrá éxito. Por eso, Moisés escogió entre todos los israelitas hombres capaces y lo puso al frente de los israelitas como jefe de 1,150 y 10 personas. Por tanto, atendiendo los casos sencillos, pero remitiendo a Moisés los casos difíciles. En la iglesia también, el pastor no puede hacer todo el trabajo. Es conveniente levantar personas con fe. Hay que tener mucho cuidado en nombrar a diáconos. Un diácono debe primeramente respetar el día del domingo del culto. Segundo lugar, tiene que llevar bien la vida de diezmo. Los obreros, esas personas que han sido observadas durante varios años. No solamente un año, sino por lo menos 3 años hay que estar en observación. A esas personas se lo nombra diácono o anciano. Más tarde Moisés despidió a su suegro, quien volvió entonces a su país. Versículo 27. Más tarde Moisés despidió a su suegro, quien volvió entonces a su país. Concluimos con la clase número 9.